primero que todo quería, darles la bienvenida a todos y a todas por acompañarnos esta noche, esta tarde. Mi nombre es Eduardo Ramas, yo soy colombiano, actualmente vivo en Francia y soy bailarín y coreógrafo desde hace algunos años y actualmente estoy llevando a cabo este proyecto que se llama El Destornillador. El proyecto tiene como principal objetivo el de generar unos puentes de diálogo entre diferentes creadores y creadoras de danza contemporánea latinoamericanos, con el objetivo de poder hablar acerca de la investigación de movimiento. ¿Sí? Digamos que la idea del destornillador surge por un interés de poder desarmar alguna obra en particular y poder conversar con los directores y con los bailarines de las piezas para mirar dentro de la pieza, ¿no? Y para poder enterarnos un poco de cómo han sido las estrategias y los mecanismos por medio de los cuales se han construido las piezas, ¿cierto? En ese sentido, digamos que tenemos como un interés por meternos, digamos, en la intimidad de los procesos y la idea es que esta información y estos diálogos que estamos construyendo sirvan como insumo para una investigación, digamos, más académica y que se nutra fundamentalmente, digamos, de la experiencia práctica y de los creadores, ¿no? En ese sentido, digamos que sabemos que vamos a hablar de algunos conceptos, pero una de las líneas, digamos, del proyecto es poder aterrizar el discurso de los creadores y las creadoras en una obra particular y poder ver imágenes que nos permitan ponerle, digamos, un contexto audiovisual a esos conceptos sobre los cuales vamos a hablar. Entonces, pues nada, hoy tenemos dos invitados de lujo que son Other Side Company de Colombia y Francia y Raré Pies Ligeros de México. A propósito de Other Side Company, desde el 2014 los bailarines y coreógrafos Marie Guiquel y Nelson Martínez iniciaron una colaboración artística que propone un intercambio de intereses, necesidades, oportunidades y estímulos creativos en torno al movimiento. Uno de sus mayores intereses es el encuentro y el intercambio con artistas de diferentes nacionalidades. El enfoque es la creación artística, su difusión y su producción. Other Side Company está constituida como asociación artística con base en la ciudad de Toulouse, Francia, desde julio del año 2017. En enero del 2019 es invitada a integrar la manada de Humanimal Movement, impulsada por Andrés Lucio, atleta profesional de parkour mexicano. Nelson Martínez es artista y creador escénico colombiano, nacido en Bogotá en 1987. Es maestro en artes escénicas con énfasis en danza contemporánea de la Academia Superior de Artes de Bogotá, en la Facultad de Artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es cofundador y director del colectivo Carretel, de Other Side Company y del encuentro de entrenamiento trópico intenso que se celebra en Colombia, y en los cuales ha enfocado y desarrollado su trabajo independiente como intérprete, coreógrafo, pedagogo y gestor cultural. Por su parte, Marie Guiquel es artista y creadora escénica francesa, nació en Saint-Germain, en Laye, en 1988, es licenciada en Historia con opción en Geografía de la Universidad Católica de París. Estudió en la escuela Centre Corea en París, ya me corregirás, Marie, la pronunciación. Obtuvo su examen de aptitud técnica en danza contemporánea en 2011. Luego eligió profundizar y direccionar su entrenamiento con diferentes compañías y coreógrafos internacionales en Europa, Estados Unidos y Canadá, lo que le ha permitido construir una experiencia variada y original. Y nuestras otras invitadas son las chicas de Raré
Pies Ligeros es un proyecto escénico-cultural mexicano que construye espacios para la creación del arte de manera interdisciplinaria en el plano local, nacional e internacional. Tiene como objetivos principales realizar investigación, así como plantear nuevas metodologías para el aprendizaje y la enseñanza del cuerpo a través del Laboratorio de Investigación del Cuerpo, entrelazando el arte sonoro y el estudio de la imagen narrativa, con un sentido y labor social y respondiendo a las necesidades de la realidad de una sociedad, de la sociedad contemporánea. Rarré Pies Ligeros está comprometida en crear medios que contribuyan a reflexionar sobre la conciencia de nuestros hábitos y costumbres cotidianos y cómo esto impacta en nuestros cuerpos de diversas maneras. Hacen parte del colectivo Juliet Delgado Sánchez, mexicana, nacida en San Luis Potosí. Estudió comunicación y cine, cuenta con una maestría en educación y lleva más de 15 años realizando proyectos de comunicación y medios, cultura, arte e investigación. Gestora educativa, académica y docente de educación superior con más de 14 años. Actualmente es directora ejecutiva y artista visual en Rarré Pies Ligeros, proyecto escénico cultural. Por su parte, Arely Delgado, también Are del San, es una artista y creadora escénica interdisciplinaria, investigadora del cuerpo y las corporalidades, coreógrafa, docente y directora artística de Rarré Pies Ligeros, proyecto escénico-cultural. Con sus 12 años de trayectoria dentro del ámbito artístico nacional e internacional, reflexiona y pone en cuestión la importancia del cuerpo en el cotidiano, el hábito, las costumbres y prácticas que tenemos del día a día. Actualmente desarrolla una práctica pedagógica creativa interdisciplinaria. Bueno, con esta pequeña introducción de nuestros invitados, quiero comenzar el conversatorio y saludándolas y saludándolos a todos. Y bueno, hoy vamos a hablar de una obra que se llama Ellas las Bestias, ¿no? Este es un proyecto grande que involucra, digamos, como colaboradores con distintos artistas, y hoy vamos a ver una de esas colaboraciones, lo que ellos han denominado el capítulo Arely. Entonces quiero comenzar preguntándoles a los chicos de Other Side que nos cuenten un poquito de qué se trata este proyecto de Ellas las Bestias. Buenas noches para esta parte del mundo, buenas tardes para el otro lugar del mundo y el otro lado. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Mari, muchas gracias, Julián, muchas gracias a todos de estar aquí, a cada uno que se ha tomado el tiempo de acompañarnos en esta reunión, a nuestra querida Arely, que ha sido la inspiradora de este capítulo. Y bueno, voy a contar un poquito ahí de Ellas las Bestias. A propósito de Ellas las Bestias es un proyecto que comenzó a finales del año 2016 con la intención de lograr trabajos unipersonales de co-creación entre Other Side Company, Marie Ziquel y Nelson, y distintas artistas escénicas integrantes de diversos colectivos independientes y de proyectos artísticos, de países como España, Colombia, México, Francia, Portugal y Bolivia. Estas colaboraciones se han basado desde entonces en crear espacios escénicos que permitan a las intérpretes indagar en su naturaleza animal y construir una narrativa corporal a través del movimiento que dialogue en torno a lo femenino, lo salvaje, lo primogenio del ser humano. Más o menos eso en un pequeño resumen de lo que es Ellas las Bestias. Al comienzo nace con esa idea de hacer unipersonales, pero ha venido transformándose gracias a los encuentros con las personas que nos hemos encontrado, con las bestias, con las mujeres que nos hemos encontrado. Que en esta ocasión vamos a hablar del capítulo Arely. Ok, bueno, entonces, Arely, cuéntanos un poquito en qué ha consistido este capítulo, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de los detonantes del proceso y
y un poco siguiendo la línea, digamos, que nos cuenta Nelson de estos animales y de estas identidades que digamos que son ejes del proyecto, pues cuéntanos un poquito en qué consiste este capítulo, Arely. Noches a todas y a todos. Gracias por la invitación, Eduardo. Gracias a todos los que hemos participado en este proceso. Y pues sí, realmente creo que es importante, creo que hablar de que un proceso no solamente es el presente, ¿no? Ni lo que se observa, sino lo que se acontece en el interior del imaginario de las personas y también dentro del tiempo, del futuro, del presente y del pasado. Y creo que de eso está hecho, pues, este capítulo de Ellas las Bestias, que yo podría ponerlo como estos espacios imaginados y estos espacios que Otherside Company propiciaron para la creación, que principalmente pues están basados en, como dice el título, Ellas las Bestias, como esta inquietud de querer tener el contacto con mujeres que pues estamos intentando día a día construir nuestras formas de compartir y expresar nuestras manifestaciones artísticas. Y en este caso, pues nos acercamos a una forma interdisciplinar, porque pues creo que a mí me llama la atención y me llama la curiosidad siempre de complejizar y problematizar siempre las cuestiones de un solo tema. Y pues bueno, en esto el proceso estaba pues constituido por 2 etapas. La primera etapa, que parecía que era un proceso de una residencia que yo fui a Francia en marzo a mayo 2018, que Otherside Company me invitó. Y pues era un proceso de un solo, ¿no? Y entonces, para esto yo, dentro del proceso, de las etapas de la investigación, pues yo me propuse hacer una bitácora diaria planteando el tipo de entrenamiento que teníamos por las mañanas y en los momentos de creación por las tardes. Entonces, a partir de eso empezamos a plantear ejes sobre los cuales trabajar. Y entonces, por ejemplo, ellos planteaban estos espacios imaginados, como contar la historia de una niña, características físicas que ellos observaban en mí, similitudes de un animal, por este caso fue la serpiente, algo más mitológico, relaciones de partes del cuerpo, rodilla, codo, hacer una rutina de determinado tiempo, grabarnos para ver cuál era mi cualidad de movimiento, decir un texto a partir de la pregunta ¿qué era estar del otro lado? Entonces, a partir de esos espacios que empezaron a crearse, a imaginarse, fue como se empezó a construir, pues. Y la otra etapa, que bueno, fue después de un año, que este proceso se convirtió como no en un proceso de un solo de Ellas las Bestias, sino a partir de la necesidad personal, pues de compartir la escena, porque casi siempre he trabajado a nivel de unipersonales en la creación. Se planteó un proceso en cuarteto, ¿no? Integrando el trabajo audiovisual de Juliet Delgado, y pues fue un proceso de cuarteto para que ellos vinieran a San Luis a hacer una residencia también durante un mes. Entonces, eso podría decir a grandes rasgos ahorita que el planteamiento de cómo fue que empezó los acercamientos entre Otherside Company y en este proceso, porque ya teníamos tiempo de haber colaborado en Colombia. Entonces, pues más o menos va por ahí. No sé si queramos como y que continúe con las cuestiones de los temas, o sea, todo lo que se puede. Sí, vamos, les propongo, sí, me interesa mucho que sigamos hablando sobre digamos, tú nos cuentas de que hay como 2 momentos de residencia, ¿no?
Entonces, claro, quiero que nos metamos un poquito más a que nos compartas, digamos, cuáles fueron como estos ejercicios, los temas que salieron, las problemáticas que fueron, digamos, apareciendo, ¿cierto? Las decisiones que se toman, ¿cierto? Cómo empieza como a construirse, cuáles fueron las características, digamos, más relevantes de esa primera residencia, pero les propongo que veamos un poquito material de la obra como para que podamos tener, como les digo, unas imágenes a partir de las cuales poder relacionar todo esto que nos dices, ¿vale? Entonces, vamos a compartirles un reel que dura más o menos 15 minutos y enseguida retomamos un poco con la descripción de esta primera parte de la residencia, ¿vale?
Descubrir quiénes somos a partir de nuestro propio cuerpo. Presente, pregunta, las partes prohibidas. ¿Quién dice que es lo prohibido? Hemos dejado de beber. ¿Quiénes somos? Nuestros cuerpos prohibidos. Estos cuerpos experimentan, observando. Nuestros cuerpos orientados. ¿Por qué casi todo lo que se marca en la piel se reconstruye? ¿Por qué hay lugares en el cuerpo que no se puede tocar? ¿Quién dice que es lo prohibido? Pareciera solo la apariencia. Entonces somos dos, uno el que siente y el otro el que se reconstruye. ¿Qué es primero? He encontrado la belleza y nos comemos a nosotros mismos y aniquilando nuestros cuerpos. Pedazo frágil de constelación, esa es la cuestión. Pareciera que esto es una resistencia al tiempo, a la muerte, a los finales. Regresamos nuevamente después de ver algunos fragmentos de la obra. Entonces, pues bueno, tengo algunas preguntas concretas pensando como en esta primera parte, digamos, de la investigación, ¿no? Háblanos un poquito de la serpiente, de ese animal, Arely, y te voy a pedir que lo relaciones también de una vez un poco con este asunto de la mochila, ¿no? Que vemos que está como que aparece pues en algunas imágenes y como que se vuelve un elemento, digamos, fuerte ahí, ¿no? Estás en mute. Ah, sí. Perdón, es que yo no pude ver el video, como que no sé si se trabó y no alcancé a escuchar la pregunta. Ah, no pasa nada, te lo repito. Sí. Quería, digamos, retomar un poco lo que estabas hablando acerca de la primera residencia, ¿cierto? Y quería que nos comentaras un poquito más acerca
de este asunto de la serpiente y que lo relacionaras con este elemento que vimos en el video, que es el de la mochila. Ok. Muy bien, perfecto. Sí, pues bueno, una de las premisas que Otherside Company pues me proporcionó para empezar a buscar material para generar la investigación, para comenzarla, pues creo que uno de los primeros ejercicios fue elegir un animal con el cual de alguna forma me identificara y de otra forma no. Y a partir de eso también se hizo una lista de características físicas mías, o sea, entre los tres la hicimos, que esa es una parte, y la otra parte fue como las características físicas del animal que había elegido, ¿no? Entonces, a partir de esto surgió la necesidad de indagar sobre qué verbos podrían ayudarnos para describirlo, ¿no? Como empezar como a encontrar acciones muy concretas en la cuestión de los verbos, en la acción, que nos permitieran generar movimiento. Y dentro de estos verbos encontramos mudar, o sea que la serpiente, se eligió la serpiente, mudar, hipnotizar, elevar, mimetizar, arrastrar, trepar, tragar, enroscar. Y dentro de todo esto, pues surgieron premisas muy específicas de movimiento en relación con diferentes partes del cuerpo y la movilidad sin las extremidades superiores e inferiores, ya con este sentido también de la mudanza, como que automáticamente empezamos a trabajar también sobre un tema de la piel, como lo que pasaba conmigo, como Areli, pues, y también la relación que empezaba a permearse entre características del animal. Entonces hubo también como esta necesidad de establecer, que también lo propusieron Otherside Company, un personaje que yo pudiera, dentro de lo que yo hacía, de poder crear una historia también. Entonces propusimos como una corredora viajera. Entonces, por eso, a partir de la mudanza, de la piel, del animal, de estar en el piso, de utilizar el cuerpo, siempre como caída y retomar, elevarnos, o sea, siempre estar retomando la caída y la elevación, creo que fueron de las cosas que empezaron a sucederse dentro de la elección de la serpiente. No sé si quieran comentar algo por allá. Aló, aló. ¿No? No, está bien, me parece que hay que la similitud entre la mochila y Areli pues es muy clara con esa cosa de mudar, ¿no? De movilizar, de cambiar de lugar, de moverse para un lado, ¿no? Un viaje. Yo tengo una pregunta que me surgió ahora y que no se las había hecho antes, y era, quisiera que nos contaran un poquito cómo fue ese proceso de pensar en primera instancia una serie de pautas y una serie de premisas pensadas para hacer un solo, y de qué manera esas premisas y esas, digamos, pautas y esos desarrollos se vuelven después un trío. Es decir, la pregunta sería, Nelson y Marie, que bailan también en la pieza, ¿adoptan, digamos, también el asunto de la serpiente, o ustedes, digamos, empiezan a preguntarse por sus propios animales? La respuesta a eso es la primera. Adoptamos el proceso de Areli porque es su universo y es el universo en el que se empezó a hablar, y con esas bases dentro de ese universo, y en un momento del proceso, Areli dice: yo he trabajado mucho tiempo sola, he creado mucho tiempo sola, y quiero que para este proceso estemos los cuatro, ¿sí?
nosotros escénicamente, pues ahí, y Juliet desde lo audiovisual. Entonces ahí como fue muy clara ella diciendo, esta serpiente quiere otras serpientes de compañía. Okay. En este viaje, pues específico. Vale. Tú mencionas algo con respecto a la caída, ¿no? Y para mí, pues personalmente para mí es como uno de mis temas favoritos, digamos, corporales, ¿no? Como la caída. Y yo la veo constantemente, digamos, en las imágenes que vimos ahí constantemente, ¿no? Caídas, 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 caídas. Me parece un trabajo que es muy físico, ¿no? Otra vez le pega pues a mis gustos completamente. Cuéntenos un poquito un poquito al respecto, ¿no? Digamos, esta fisicalidad tan presente, ¿no? ¿De dónde viene? Un poco cómo se compone con estas acciones, ¿no? Porque digamos que uno no reconoce, digamos, en la obra una proliferación de pasos de danza, digamos, ¿no? Sino que es un asunto muy performático también, ¿no? Es como las acciones coreografiadas, por decirlo así, ¿no? ¿Empiezas, Arely, o empiezo? Es que yo estoy viendo medias pantallas, entonces veo la cabeza de uno y luego me veo la boca a mí. Pero... yo creo que hay algo muy valioso de resaltar primero, y es que en el trabajo de Arely, pues Arely es una investigadora incansable. Ella está botando ideas todo el tiempo, todo el día, 24/7, ¿sí? Y dentro de ese viaje de acciones, pues todo el día eran improvisaciones, ¿no? Y caer, al que apareciera al caer, para nosotros, es que recuerdo bien el momento, no recuerdo por qué decidimos el caer, pero recuerdo bien el momento en que empezamos a caer. Y era porque Arely nos va a contar. Arely. No, bueno, yo recuerdo que, claro, yo sí tengo una cierta necesidad de estar cerca del piso. Para mí es como algo que es enraizar el centro, para mí. Y en este sentido, en uno de los verbos que sacamos, que era arrastrar, pues para mí, arrastrar junto con esta movilidad ondulatoria de la serpiente, de la cualidad de movimiento, yo decía, ¿cómo sería entrecruzarlos, no? Entonces, pero sin las extremidades, así dije, bueno, pero era sin las extremidades. Entonces, automáticamente era ir al piso. No como de que, ay, me voy al piso y ya, sino cómo resuelvo la situación. Pues no tengo no tengo piernas, no tengo brazos, ¿y qué soy? Pues estoy en el piso, estoy en la tierra. ¿Y cómo me elevo, no? Como otra cualidad, retomamos la cualidad, elevar, porque hay una peculiaridad en este animal que solo cuando está muy atento y va a la acción, que es algo que es como un resorte, ¿no? Es cuando se eleva, pero es un momento muy particular. Entonces empezamos a dialogar con esta cualidad ondulatoria, pero realmente pues está muy difícil porque involucra uno, pues aislar las extremidades es muy complejo. Entonces pasamos tiempo en el piso y a partir también de ahí, cuando hicimos las exploraciones también en el exterior, pues fuera del salón, en las calles, pues era también un reto, ¿no? Que la gente no pensara que, pues, que ahí me estoy moribunda, ¿no? O qué sé yo. Pero en ese sentido creo que era la imagen de la serpiente en un lugar era una irrupción en el paisaje. Entonces, a partir de eso también fue cómo podemos hacer la irrupción en el paisaje con esta imagen en el piso, en lo urbano, pues también. Entonces, andábamos indagando en esos lugares y también por eso nos parecía importante que como una imagen de un cuerpo puede ser irruptorio, sí creo que es así,
tanto a nivel visual y también para uno mismo, ¿no? Irrumpir en la propia corporalidad de quitarte la extremidad, que pues es algo que ¿no? Lo bípedo, ¿no? Que somos los seres humanos. Creo que ahí. Y ya después ya empezamos a investigar sobre eso y sobre los tonos de las caídas, sobre el peso de las caídas, sobre las emociones que empiezan a provocar caer, ¿no? Caer de atrás, caer sin nadie. O sea, ya empezamos a encontrar relaciones de, pues, un poco más narrativas que nos permitían, ok, la caída por el peso, la caída sobre una superficie, bueno, y ya se empezaron a detonar estos caminos. Ok. Bueno, para terminar este primer bloque y antes de pasar a la segunda parte de la residencia y darle paso a que Juliet nos cuente un poquito de este trabajo interdisciplinar y audiovisual que realiza, hablemos un poquito de ese solo que vimos en el video, que es un solo que hace Nelson. Sí, antes... que lo hace en la tarima, ¿no? Que nos pueden contar acerca, digamos, de la construcción de este solo, cuáles fueron las pautas, digamos, que orientaron un poquito esa construcción. Va. Vale. No, bueno, mira, no, es que me parece bien importante eso también, porque hay una cosa de la mirada que nosotros identificamos dentro del proceso, que era una cualidad también de este animal, que hipnotiza, o sea, que te empieza a generar una sensación de que te pierdes en el tiempo, ¿no? Entonces, justamente a partir de ahí empezamos a querer generar esta atmósfera para poder entender qué significaba el verbo de hipnotizar también al que nos está mirando y a nosotros mismos también. Y creo que desde ese lugar que se plantea el estar adentro y estar afuera e ir en una concordancia dentro de la movilidad con Nelson al centro, creo que ahí fue de los principios que podíamos, pues que estábamos retomando y queriendo buscar. Y hay una cosa ahí que pasa, eso, la hipnotización la hacemos a nivel circular y nosotros pensábamos o creíamos que eso generaba una cosa hipnótica, vamos a decirlo, pero así, no sé si era a nivel espiralado también, como que las personas veían afuera y adentro, afuera y adentro, afuera y adentro. Era nuestra idea para generar ese solo. Tiene que ver con lo circular, lo hipnótico y que el movimiento fuera yendo más rápido, que se fuera aumentando la velocidad, ¿no? De adentro como los de afuera, ¿no? Y estaban muy acorde al movimiento. Y con respecto, digamos, a tu cualidad de movimiento, ¿qué nos puedes decir? Pues ese era un trabajo muy del piso, ¿no? O sea, como la herramienta utilizada era la utilización del piso. Dentro de eso hay una cosa que pasa y es que, claro, cuando empezamos a construir, es importantísimo decir esto que a mí me parece que el trabajo era muy horizontal todo el tiempo. Como que todas las cosas se entraban en discusión y se iba al diálogo de lo que se iba poniendo. Y claramente, pues en esta cualidad de movimiento, que es una cosa que yo llevo haciendo mucho tiempo, que es trabajar en el piso, ¿no? Es trabajar en el piso y buscar ahí. ¿Qué iba a decir yo? ¡Ay! Que era muy importante. No, pero como es lo horizontal del proceso, ¿no? Sí, pero eso, como tú preguntabas sobre la cualidad, ¿no? Ay, no, me perdí, perdón. Arely, ¿quieres ayudar? ¿O Mavi? Pues, no sé, Mari, ¿tú quieres comentarlo? ¿O? Dale. Sí, o sea, justamente lo que comenta Nelson es que como veníamos trabajando también como esta inquietud de querer cuestionar la verticalidad en relación a lo del animal, también propusimos que
hubiera que la elevación fueran las extremidades también, y a partir de ahí surgieran estas elevaciones y estos impulsos generados también del exterior, pero a partir de la cualidad de movimiento de Nelson, pues de la propuesta que él tiene como su estudio particular también. Okay. Bueno, ¿quieren contarnos algo más acerca, digamos, de esta primera parte, de esta primera residencia? ¿O vamos a ver, digamos, el videodanza y le damos paso a la segunda residencia que tiene un poquito más de énfasis en esta relación con lo audiovisual? Sí, pues yo nada más quisiera decir que al final, pues de todos estos procesos que hicimos de improvisaciones, pues sugerimos como poder tener a una persona experta, pues para poder que nos orientara sobre algunas inquietudes que íbamos teniendo a nivel audiovisual, y que sí empezamos a hacer un trabajo de cámara fotográfica sobre una cualidad específica de movimiento, como de un movimiento muy específico que era atrapar, capturar algo, como una cualidad del animal también, pero en movimiento registrado con la imagen. Y tuvimos, ahí empezamos a mirar distinto, creo. Empezamos a saber cómo mirábamos y en qué momento era preciso meter el movimiento y el clic de la cámara. Entonces, sí hubo un ejercicio previo, pues no es como que salió de la nada. Y a partir también de eso, generamos registros, archivos que nos permitían ver texturas, ver colores, ver hasta sonidos que grabábamos. Entonces empezó a ampliar el concepto, empezamos a cuestionarlo y a habitarlo desde otro espacio. Creo que empezaba a ser ya como lo audiovisual. Y creo que es importante decirlo porque gracias a eso que dijimos, pues tenemos que hacerlo un poquito más técnico, saber las herramientas más técnicas para poder realmente, si queremos desplazar el cuerpo hacia este lado y saber cómo puedo registrar como la imagen en el cuerpo y la imagen en la imagen visual, cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, es por eso que hicimos con Juliet como esta otra parte de la residencia. Y también que hubo una síntesis de todo el trabajo de esta primera residencia sobre rutinas coreográficas, movimiento 1, movimiento 2, o sea que todo fue también fotográfico, pues también. Entonces, sí hubo una síntesis del trabajo tanto corporal como ya empezaba a visualizarse audiovisualmente también. No sé si quieran decir algo más. Nos vamos pues. Listo, entonces vamos a ver un pequeño videodanza y les damos la voz para que hablemos un poquito, digamos, de esta interdisciplinaridad que vemos acá, ¿vale?
Bueno, Juliet, cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia de la segunda parte de la residencia y qué nos puedes contar acerca, digamos, de estas construcciones audiovisuales. Bueno, pues es un trabajo colectivo, también es importante decirlo, Other Side Company y con Areli, ellos mencionan, bueno, Areli mencionaba que pues ya era un trabajo que venían realizando desde la primera residencia. Para mí el reto como pues artista visual era justamente todos estos elementos que hablan del cuerpo, es decir, como decía Areli, desplazar al cuerpo en otro lenguaje, transitar hacia otra manera de narrar y decir las cosas, que es justamente la imagen. Pues podría decir que fue bien interesante para mí la relación cuerpo-imagen, y creo que también para los chicos y las chicas como pues artistas escénicos, sobre todo porque pues ellos tienen mucha noción, y traían ya un trabajo realizado, pero creo que aquí también el reto era saber cómo íbamos a configurar el producto tal, como tal, la videodanza, en relación también a la puesta en escena Ella, las Bestias, capítulo Areli, que si bien también la videodanza se titula así, porque finalmente era poder reflejar esos elementos, esas metáforas, esos conceptos. Vemos, por ejemplo, en las imágenes textura de piel, vemos la mochila nuevamente, algunas caídas, algunos elementos, por ejemplo, que Areli ya comentará, como del Kung Fu. También hay una escena muy significativa dentro del proceso de investigación, de movimiento, pero que también se queda en la imagen. Y creo que también, como lo comentaban, formalizar desde las teorías del cine, que fue también como la parte que empezamos a articular con la parte del cuerpo, es, por ejemplo, ver también a directores como Sergei Eisenstein, que también en el lenguaje audiovisual no solamente es la puesta en escena, es finalmente el montaje el que nos va a permitir a nosotros discursivamente tener pues todo un elemento para poder decir, me está hablando de esto, me está comunicando ciertos elementos. Y creo que pues los ejercicios que tuvimos también es que ellos pasaran por el proceso de pensar la imagen desde los planos que decidían que se tenían que colocar. Cada quien realizó textos, igual que con el cuerpo, pues se realizan distintas la investigación. Grabamos unos audios, generamos storyboard justamente de los elementos que se buscaba de cada quien construir, y creo que pues esta creación colectiva que hacemos en esta puesta en escena entre todos, porque todos generamos imágenes, tomamos cámara, de repente yo ya estaba en el cuadro y me estaba dirigiendo Nelson, bueno, o sea, en realidad fue como toda una articulación muy interesante, en donde pensar al cuerpo dentro de un plano, creo que fue muy interesante, y sobre todo poder narrar lo que queríamos acerca de esta bestia que es esta serpiente. No sé si alguien quiera comentar algo más, pero creo que fue pues también un trabajo muy interesante de manera interdisciplinar, y que bueno, también agradezco a Areli, a Other Side Company, y también a ti, Eduardo, por esta invitación, por ser parte me convertí en el cuarteto en la segunda residencia, ¿verdad? Bueno, nos convertimos, y me siento muy feliz como artista, y sobre todo para traducir de otra manera, pues esta parte de la investigación del cuerpo. Un, dos, tres, probando. Bueno, entonces yo hago una pregunta. Cuéntanos, Juliet, y bueno, ustedes los que quieran también, en algún momento, cuando tuvimos nuestra charla hace unos días, quedó un tema que me parece como súper interesante, que podamos profundizar un poquito de esto, y es el asunto de espacial, ¿no? Es cómo cómo se pone como en tensión dos espacios, ¿no? El espacio que registra la cámara, ¿cierto? Como el encuadre y digámoslo, el espacio audiovisual, y esta relación con el espacio escénico, ¿no? Porque ahorita hemos visto una videodanza, pero también en los fragmentos que vimos al principio, en el primer video,
pues vemos que dentro de la puesta en escena, dentro del espacio escénico, hay también una proyección, ¿cierto?, de un video, ¿no? Entonces, quisiera que me hablaran un poquito, digamos, de esta relación espacial, ¿no? Del espacio escénico con la relación, en relación con el espacio audiovisual. Bueno, yo agregaría que es parte del trabajo performático que Arely realiza en sus puestas en escena y que también creo que justamente por eso se hace pues esta invitación a mí como artista visual para traspasar este espacio en la proyección de imágenes en relación a la puesta en escena como tal en la Black Box del Centro de las Artes, que fue ahí donde se presentó, y después saltar a esta parte más específica, otro lenguaje, pero bueno, es lo que yo pudiera comentar. No sé, alguien más quien quiera mencionar. Yo, por ejemplo, no, perdón. Yo voy a decir algo ahí y Adelante. después sigues tú. A mí me parece que sí, Arely tiene eso muy puesto en sus trabajos y lo que creo es que siempre provoca experiencias, ¿no? Ella siempre provoca experiencias más que puestas en escena. Si ver hacia la distancia, siempre está uno muy cercano a lo que ella hace. Entonces uno puede oler, tocar, palpar. Entonces dentro de este trabajo performativo, pues nos aparece esta opción de utilizar la Black Box del Centro de las Artes y dijimos, ¿cómo ponemos nosotros a dialogar el público más cerquita a nosotros? ¿Cómo lo ponemos a vivir un poquito más el sudor de lo que está pasando, a ver de otra manera el espacio, a tocar de otra manera el espacio? Y entonces aparece esa pregunta del espacio, ¿no? de dialogar con la gente en un espacio que es normalmente un espacio escénico, ¿no? Que es a la italiana, digámoslo así, que son las bancas y el espacio del teatro ya. Y bueno, Arely les va a contar un poco más. Estás en mute, bonito. ¿Ya? ¿Ya, verdad? Bueno. Creo que, bueno, son dos cosas. Uno, lo que dice Nelson sobre cómo estar como más cerca, piel a piel, y también ponernos en esta situación a nosotros de revisar el espacio, permitir que las personas elijan qué ver, qué parte ver, y también nosotros conducirnos de una manera en relación a ellos, que creo que eso me parece muy, muy bonito, que se pudiera hacer con esta libertad. Y por otro lado, pienso en el trabajo visual y la relación entre la quietud y la movilidad, cómo transitamos entre esto que es como danzable, el que es danzable, a este registro que podría ser un registro de un cuerpo que danza. Entonces, en ese sentido, yo podría decir que dentro de la imagen tendría que ser algo muy preciso y a la vez cautivador que encerrara esta comunión de las imágenes. La articulación de las imágenes que se hicieron dentro de la escena es porque estaban dentro de la videodanza y porque sabíamos que eran anclajes que eran necesarios que eran anclajes del discurso que queríamos sostener. Y esta mirada, justamente, vuelvo a lo de la mirada, o sea, cómo miramos, también es cómo registramos, como las imágenes, como habían imágenes alejadas en el tiempo, que eran las que vivimos, y tuvimos que hacer una producción de imágenes que eran las que construían otros elementos, ¿no? En este caso fue la videodanza, y cómo nos permitía dialogar entre la videodanza y lo escénico, que son dos espacios muy distintos, pero que utilizamos el cuerpo para registrarlos. Entonces, en ese sentido, creo que me parece importante decir que la articulación de las imágenes en la escena están ligadas automáticamente al discurso que también, a la creación que nos proporcionó esta Juliette.
pues, de los elementos. Claro, yo creo que es justamente el cuerpo como lo que permite relacionar esos dos espacios, ¿no? O sea, lo que es el cuerpo en el espacio escénico, ¿cierto? Presente, vivo, pero también el cuerpo en el espacio audiovisual, ¿no? Y ahí es como ese link que permite como la relación de estos dos espacios, ¿no? Ahora pienso, les boto esto por si queremos, digamos, desarrollar un poquito esto que se me acaba de ocurrir, y es que en el espacio escénico está como el cuerpo total, ¿cierto? Digamos como que está todo el cuerpo, pero en el espacio audiovisual está el cuerpo fragmentado, ¿no? Uno quizás en relación con lo que dice Nelson, como de acercarse más, ¿no? De ver un poco unos lugares más íntimos, un fragmento de un ojo o la nariz o el roce de dos cuerpos, ¿no? O algo así, ¿no? Como que hay una relación interesante, ¿no? Entre estas dos maneras de presentar el cuerpo en estos dos espacios de los que estamos hablando, ¿no? Sí, creo que ahí, perdón, Nelson, ¿ibas a hablar? No, ok, creo que aquí sí es bien importante también esa formalización del lenguaje audiovisual, en este caso de la parte del cine que vimos, porque tiene que ver con la decisión de qué seleccionar del cuerpo, ¿no? ¿Qué tamaño de plano? Si es un primerísimo plano, si es un close-up, si es solamente un detalle de algo. Y, por ejemplo, veíamos imágenes como que son registros de la primera residencia, estas imágenes de hecho son fotografías de texturas, ¿no? Texturas de, por ahí hasta de una nata de leche, no, una nata de leche, ¿verdad? Una costra de leche, Entonces son texturas que nos permitían a nosotros también encontrar este sentido. No solamente era el propio cuerpo, sino simbolización de elementos que permitían detonar esa relación de espacios, de puestas en escena y del discurso. Entonces creo que sí lo que tú dices, Eduardo, es bien distinto en la puesta en escena, pero también la decisión en lo audiovisual de decidir qué selecciono, cómo lo selecciono y cómo lo voy a presentar para que sea mirado, ¿no? Para que sea, pues narrativamente comprendido, pues. A mí me parece una cosa que me gusta y es también cómo se distribuye en el espacio la gente, porque la gente es la que toma la decisión de sentarse o de pararse donde ellos quieran. Y a medida de que ellos están en cualquier lugar diferente del espacio, nosotros vamos a estar o más cerca o más lejos. Y ese cuerpo fragmentado, gracias a su decisión, que no solo aparece en la imagen, sino también aparece en la escena. O sea, estamos tan cerca que a veces solo tal vez nos ven la cara, o tan cerca que ni siquiera nos ven, o estamos tan lejos que nos ven en su totalidad. Y lo mismo pasa en el video. Hay una relación que me parece lindo, que es por eso también ese comportamiento del espacio escénico, ¿no? Que me parece chévere ahí con esto del cuerpo fragmentado. Parece interesante. Y claro, yo también veo, por ejemplo, como esta relación entre la decisión que toman en el espacio audiovisual, porque lo que dice Juliet, como que ustedes en algún momento se preguntan qué vamos a grabar, ¿no? ¿Cuál es el encuadre, ¿no? ¿Qué parte del cuerpo vamos a ver? Si es un poco más o es un poco menos, si es más cerca, si es más lejos. Y esa decisión, digamos que es una decisión que ustedes toman como equipo creativo, ¿no? Pero lo que dice Nelson, por el otro lado, es al público la decisión. El poder de la decisión ahora lo tiene el público, ¿no? Yo me puedo hacer a veces más cerca, incluso me puedo hacer más lejos, puedo ver la totalidad del cuerpo. Si me resulta interesante estar muy cerca, yo puedo tomar la decisión. Si no me resulta tan interesante, puedo dar un paso atrás y entonces ver como todo el cuadro. Pero ahí hay o sea, me llama la atención esta relación de las decisiones posibles, ¿no? Hay unas que toman ustedes de alguna manera y hay otras que se las dejan al público, ¿va? Ahí como bueno, atando ahí como cositas que se van relacionando, ¿no? Bueno, voy a empezar, vamos a ir como yendo ya hacia el final.
Eh, y quería hacer ya algunas preguntas un poquito más generales de alguna manera. La primera pregunta que tengo que hacerles, que tiene con relación a algo que comentábamos hace poco, y era como esta fisicalidad y esta performatividad, digamos, del trabajo. Entonces, la pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo visualizan ustedes el lugar de la técnica en esta propuesta? Técnica, digamos, entendida como técnica dancística, ¿no? Como este lugar, digamos, de los pasos de danza, ¿no? Y de las formas y de los códigos técnicos con los que sé que nos hemos formado, ¿no? Unos más cerca a unas técnicas, otros más cercano a otras, pero que, digamos, en el proceso de formación, digamos, de los bailarines, pues tenemos digamos, un vocabulario, ¿no? Digamos, de técnico, ¿no? Pero acá es muy notorio que ese vocabulario, digamos, como que está en otro lugar, ¿no? Está como puesto al servicio de otra cosa, ¿no? No de eso mismo, ¿sí? Digamos que la técnica acá no está para mostrarse, sino que está al servicio de otra cosa, ¿no? Que nos pueden contar al servicio, con respecto, digamos, al lugar, digamos, de estos códigos técnicos y de estos vocabularios técnicos con los que nos entrenamos. Fíjate, yo pensaba como, sí, me lo sigo preguntando, ¿por qué pensar que un gesto cerrado es un gesto de tristeza, ¿no? Pensaba yo. O sea, me lo he preguntado muchas veces. Como sigo pensando, ¿quién dijo que eso de estar cerrado es triste? Claro, porque psicológicamente hay unas tendencias, bueno, dentro de la corporalidad, bueno, etcétera. Entonces, siempre estoy intentando preguntarme durante el tiempo, o sea, actualizarme, ¿no? Como resetearme y decir, esto puede convertirse en algo que signifique. Entonces, a partir de eso, y que vaya más allá de lo que, ay, me gusta hacerle así, o me gusta hacerle así, moverme tal forma, porque cada gesto significa distinto en cada lugar. Entonces, más bien siempre la pregunta que me hago es, en este tiempo, en este discurso, ¿qué va a significar? ¿No? Y en relación, si es una decisión, para mí sí es una decisión salir y cuestionar los códigos técnicos, porque yo estoy en constante aprendizaje y creo que es una forma de replantearme cada vez si eso significa, si eso me atraviesa el sentido, más bien, para mí. Y depende del tiempo también, a través del tiempo, porque cambiamos, mutamos y creo que para mí es importante saber que puedo hacer eso y gracias a esa formación tengo la capacidad de caer sin romperme la cabeza. Importante. Importante, claro, ni el coxis. A mí, esta es una pregunta que me aparece cada día, ¿no? Yo creo que nos la planteamos cada día, esta pregunta de lo técnico y dónde aparece en nuestra vida artística diario, ¿no? Y yo creo que, bueno, otra vez, vuelvo a decir lo mismo, técnico es la ejecución eficiente de cualquier acción, de hacer eficiente la acción, de hacer eficiente agarrar un vaso y tomar, es un evento técnico. Y lo hemos vuelto lírico académico, ¿no? De alguna u otra manera, ¿no? Y creo que siempre está ahí con nosotros, ¿no? Los que nos hemos formado un poquito más en esa técnica, creo que siempre va a estar acompañándonos, no la podemos dejar aparte. Siempre va a estar con nosotros, es una parte nuestra, gracias a la formación académica que hayamos tenido, ¿no? Y entonces ahí está la técnica, con nosotros, a pesar de que lo que hagamos sean unas cosas un poquito más alejadas o un poquito más acercadas a ella, ¿sí?
y entonces nos acompañan. Porque yo hago empeine de vez en cuando. Ah, sí. Estira la piernita. No, y yo también quiero decir pues que al final también luego decimos, voy a hacer mi estilo, ¿no? Ah, no, me refiero a que hay una cuestión como también de querer, bueno, en lo personal, entender y sí estructurar lo que estoy experimentando, experienciando a través de la experiencia, que es distinto, ¿no? Porque muchas veces es tan efímero que la sensación que tienes a lo mejor en la articulación coxofemoral que se conecta con el diafragma, dices, ay, ya lo hice una vez, pero ¿cómo la repito para que forme un músculo, por ejemplo, ¿no? Eso lo pienso mucho en la cuestión técnica. Y en ese sentido, fue un ejemplo, no crean que eso es lo que estoy haciendo. No, en ese sentido creo que como dice Nelson, seguimos en esta parte de querer atrapar en el tiempo el movimiento. Pero lo que no nos damos cuenta es que hay cosas que no se pueden, que son inatrapables, ¿no? Y eso tiene que ver también con cómo nos expresamos y cómo hacemos que a través de los lenguajes se dispersen las diversas manifestaciones de cada uno en los diferentes lenguajes artísticos. Pero bueno, yo también estoy haciendo como una metodología, la verdad no puedo negarlo, que se llama Infinitos y Solturas, que es de otra parte, empezaba a verse en un fragmento bailado, pues, pero pues ahí va como develándose, como también la forma muy particular de cada quien, creo, de movernos, y pues nos acompaña, sí, está con nosotros la técnica de alguna forma, como un fantasma. Sí. Así es. Sí. Bueno, tengo una última pregunta que tiene que ver un poquito con una definición de arte contemporáneo que me compartió una amiga invitada al primer destornillador. Esa es Sofía Mejía. Sofía en un momento decía que no la voy a parafrasear porque no recuerdo sus palabras, pero la idea de lo que ella decía era que lo que definía el arte contemporáneo era como la posibilidad de verse a sí mismo, ¿no? Como a verse a sí mismo para crear desde uno mismo, ¿no? Digamos que aquí, bueno, hay una pregunta por cuál es el animal que identifica a Arely, ¿no? Hay una pregunta por la identidad de Arely, ¿no? Hay una pregunta por la vivencia cotidiana, digamos, en las descripciones del principio, cuando hablábamos, era claro que para Rarré, Pies Ligeros, hay una pregunta por lo cotidiano, ¿no? Por esas pequeñas cosas que hacemos todos los días, por las rutinas, ¿no? Y por esas pequeñas cosas que nos van definiendo, que nos van construyendo, ¿no? Entonces, quisiera que me contaran un poquito cómo el proceso que ustedes llevaron a cabo, digamos, se ve perforado por la identidad, ¿no? Por el ser, por el cotidiano, en últimas, ¿no? No sé si no. Marie, por favor, no hable tanto, deje hablar a los demás. No, sí, estoy pensando. Es que para María son las 11:30 de la noche. Ay. Está en pijama hace 4 horas. Nada, mentira. Me parece muy pertinente esa pregunta porque digamos que nosotros, específico, entramos en un universo que es el de Arely, ¿no? Decidimos entrar en ese universo, jugar el juego que ella nos propone. Pero lo que se termina narrando, en definitiva, es el universo que vivimos los 3 en un momento aquí y los 4 en un momento allá, ¿no? Aparte de cada momentico que pasaba
en el día. Vuelvo a insistir con esto de 24/7, se trabajaba en esa residencia, pero se trabajaba desde saber nuestras emocionalidades, nuestros comportamientos, ¿sí? Eventos familiares, paseos al parque, montadas de bicicleta, ¿sí? Eh, Cada cosita que nos pasó en las dos residencias están muy impregnadas ahí, es como están muy puestas en esta pieza y en este trabajo que hicimos con Sabroxila, con los almuerzos, con la gestión y producción. Es que es impresionante todo lo que aparece. Y ahorita que estaba viendo el video danza, digo, ¿cómo nos resuena? Cómo nos tocó este momento en nuestras ganas, en nuestro quehacer? Y hablamos de un yo, puede ser que sí, que tenemos ganas de hablar de cada uno de nosotros, pero me queda muy fuerte esto del nosotros, de ese momento que aparece, que hablamos de residencia artística, pero hablamos de residencia de vida, de cambiar de espacio, de cambiar de piel, de cambiar de tiempo también, de horario, de comida, de todo esto que nos mueve para llegar a esta conclusión, ¿no? Escénica o escrita o documentada o- o lo mismo que es Ellas las Bestias, o sea, el paso, ese proyecto, el paso por Arely es de lo que fortaleció muy fuertemente el proyecto y lo lleva para otro lado, le da un trampolín, que no solo escénico, sino que es un juego documentario, de documentar, que es lo que nos pasa día a día, donde la comida es importante, donde la vestimenta es importante, donde la montada en bicicleta es importante, donde bailar es Donde importante. bailar feo es Donde importante. bailar feo es importante, bueno, y cada cosita. Pero eso, o sea, como que sí es muy potente esto, lo que estás proponiendo, Edu, en este último punto, y es fantástico. A mí me pareció que es hablar de nuestra vivencia grupal, es re lindo, a través de la bestia que es Arely, ¿no? No sé si respondí la pregunta, me fui para otro lado. Ya me voy. No. Me voy a dormir. A dormir. ¿Quieres decir algo, Mari? Yo quisiera decir que para mí fue un reto también porque, como ya dijimos al principio, pues yo estoy acostumbrada a crear sola. Mis procesos son eran muy en solitario y creo que aprendí a confrontarme de una manera dulce y amable también y cuestionándome también el por qué estaba sola, ¿no? Entonces fue duro en ese sentido. Y cómo es que el encuentro con los otros y las otras, a partir de pedir que estén con uno, se magnifican y se hace delicioso, se hace pues exquisito poder entrar en la curiosidad de cada uno, en los cuerpos, en lo que hacen cada día, en observarlos. Para mí era muy importante vivir con ellos, estar con ellos y bueno, con Juliet también saber qué pasaba, qué comían, cómo hacían, qué no les gustaba, cuál era la temperatura, o sea, como todo eso que se generaba dentro del universo de Ellas las Bestias, que no era solo mío, sino de alguien de todos los que estábamos involucrados. Entonces me parecía que era un reto a la distancia poder integrar a otra persona, entender los procesos y que al final también era uno de los objetivos, hacer un proceso de un solo en 4 semanas a través de diferentes etapas dentro de la investigación del proceso, que terminó siendo un proceso de un cuarteto a distancia a 1 año. Entonces me parece que sí, ay, pues, ¿qué pasó, no? O sea, no que era un solo. No, entonces lo que digo es que, ¿cómo es que juntos y juntas pues, pudimos hacer emerger esto que estaba oculto, ¿no? Y que pudimos observarnos y también que a partir de eso
se generaron otras, o sea, por ejemplo, yo ahorita digo, nuestro objetivo de las primeras residencias era pararnos de manos y caminar hasta la esquina. Y yo lo sigo haciendo, ¿sabes? O sea, yo sigo intentándolo. O sea, me refiero a que sigo pensando en ellos, sigo pensando que la pieza así es y así puede ser y el proceso es así y seguimos encontrándonos, ¿no? Y queremos volvernos a encontrar. Entonces, no solo es la cuestión de crear una pieza, sino lo que se crea, el vínculo que se crea dentro de ella con las personas y sus universos, creo. ¡Bravo! ¡Bravo! Hay otra cosa que me gustaría sumar a eso que está diciendo Arely y que me parece que es de las cosas más chéveres de este proceso de creación, y es que estuvimos tan atentos a estar en el proceso de creación y dejar que el proceso de creación demandara de nosotros lo que él quería demandar, o sea, lo que él necesitaba, tan atentos, y me parece que por eso la idea era un solo y al final terminó siendo otra cosa. Y sigue transformándose y sigue llevando otras ideas, como que el proceso de creación sigue, no ha parado y sigue en ellas, en nosotros, en las personas que han estado alrededor de ese proceso también de Ellas las Bestias, como que sigue y se vuelve gigante y no nos dimos cuenta en qué momento, porque está ahí